Esperamos que el Señor pueda ser el guía en esta noche y que al abrir la palabra de Dios podamos sentir la dulce influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias a todos los que han venido esta noche y han sido consecuentes. Nos sentimos felices por el hermoso grupo de hermanos que, aunque no son miembros de la iglesia, han estado con esa constancia que caracteriza a las personas que tienen necesidad del Señor. Deseamos de todo corazón que el Espíritu Santo pueda tocarnos y pueda hacer de nosotros instrumentos en las manos del Señor para nuestra salvación y para que otras personas puedan llegar a conocer este mensaje. Quisiera invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 17. Mateo capítulo 17. Y en este capítulo, comenzando desde el verso número 1, vamos a encontrar una de las experiencias más hermosas e incluso sobrenaturales en la vida de Cristo Jesús mientras estuvo en este mundo. Allí en ese libro de Juan, capítulo 1, comienza diciendo: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro, y para Elías otro. Y estando aún ellos, o él hablando, una nube de luz los cubrió, y una voz desde el cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre su rostro y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y abriendo ellos sus ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Tremenda experiencia, tremendo privilegio. Si nosotros leemos un poco antes, vamos a encontrar que Jesús dijo: algunos de los que están aquí no morirán sin ver la gloria de Dios. Ahora es interesante notar que el versículo comienza diciendo, ahí en el versículo 1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. 6 días después ¿de qué? Si leemos un poco antes, en el libro de Mateo, vamos a encontrar en el mismo capítulo, el capítulo 16, a partir del versículo 13, que Jesús allí realiza el milagro extraño de poner saliva en los ojos de un ciego. Por eso es que ahí el apóstol dice que 6 días después de ese acontecimiento, el Señor se transfigura
lleva a los discípulos, a este grupo de discípulos, y allá delante de ellos, en un alto monte, dice allí, Él se transforma. Ahora, si nosotros analizamos un poco lo que hasta ahora hemos estudiando, encontramos que la preocupación del Señor era que Él estaba a punto de terminar su ministerio terrenal y aún los discípulos no entendían la misión. Y el Señor se está esforzando para que los discípulos tengan la mayor convicción de la misión que Él vino a realizar. Por eso el extraño milagro, para demostrarle que su vida, su noción del plan de salvación estaba borroso. 6 días después de ese milagro, Jesús los lleva a un monte y se transfigura. ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué el Señor llama a estos discípulos y en presencia de ellos se transfigura? Queridos hermanos y queridos amigos, el Señor estaba haciendo todo lo posible para reafirmar la fe de los discípulos, para que ellos pudieran creer, para que ellos pudieran estar convencidos de quién era Jesús, para que en el futuro, cuando tuvieran que enfrentar las pruebas, cuando las dudas vinieran a su mente, ellos tuvieran un asidero, un ancla, una demostración de cuál era la misión de Cristo Jesús. Qué grande es el Señor con nosotros. Queridos hermanos y amigos, la fe que el Señor espera de nosotros no está basada en cosas inciertas. Es verdad que dice la palabra de Dios que fe es ¿qué cosa? La certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Pero el Señor, en su amor y en su afán por salvarnos, nos da suficientes evidencias para que nosotros echemos raíz en la vida cristiana. Por eso el Señor hace esta demostración y dice allí que en esa condición, versículo 2, se transfiguró delante de ellos, de los discípulos, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí que les apareció Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías. ¿Quiénes fueron Moisés y Elías? ¿Qué hacía Moisés y Elías en esa reunión? Anoche decíamos que el fin de los que decidan aceptar a Jesús y escoger entre el mundo y Jesús, su destino será dichoso. A diferencia de que cuando nosotros elegimos el mundo, aunque aparentemente tengamos una vida gloriosa, finalmente terminará mal. Pero como Moisés entendió esto y decidió echar su suerte con el Dios de la salvación, su destino es eterno. Si uno lee la Biblia, encuentra que cuando él muere, dice que su sepulcro no fue encontrado porque no existió. O existió, pero fue resucitado y trasladado al cielo después de haber muerto.
¿Y Elías quién era? Uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Un hombre que le tocó vivir en las circunstancias más adversas en las cuales se encontró alguna vez el pueblo de Israel. Y este hombre, al igual que Moisés, se mantuvo leal a Dios a pesar de que el entorno, de que las circunstancias que lo rodeaban no eran las mejores. De hecho, él llegó a decirle al Señor: Señor, quítame la vida, porque solamente he quedado yo, el único que mantiene en alto la luz de la verdad soy yo, y me buscan para matarme. Y el Señor le dice: no, tranquilo, tampoco exageres. Hay 7,000 personas que aún mantienen su fe. El Señor está atento a las personas que le sirven en este mundo. Cada persona que es rescatada de la oscuridad del pecado y es traído a la luz es un trofeo, es un testimonio, es un instrumento de honra y de gloria para el Dios del universo. Y eso le pasó a Elías. Y Elías, la Biblia nos dice que después de haber cumplido su misión en esta tierra, un día el Señor lo trasladó vivo al cielo. Destino de los que siguen al Señor Jesús. Así que en estas condiciones, Jesús está por morir. Y nadie más indicado que dos personajes que les tocó enfrentar situaciones muy difíciles para para confortar a Cristo Jesús. Moisés representa a los que alguna vez o tenemos que morir antes de que Cristo venga, ser resucitados e ir al cielo. Y Elías representa a los que nunca verán la muerte. Porque cuando Cristo venga, muchas personas fieles estarán vivos. ¿Y para qué morir? Dice la palabra de Dios que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con Cristo por la eternidad. Así que ahí encontramos ese ejemplo, pero sigue diciendo el versículo 4, dice: frente a esta demostración de gloria, respondió Pedro y dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, Señor, hagamos aquí 3 pabellones, 3 chozas. Para ti uno, para Moisés otro y para Elías otro. Qué hermoso. Queridos hermanos, queridos amigos, cuando Jesús comienza a resplandecer en nuestras vidas, no vamos a querer estar fuera de su presencia. Nuestra delicia será estar con Él. No tendrá sentido otra cosa en este mundo. Ya los placeres del mundo, la comodidad que el mundo presenta, ya no tendrá atracción en la vida nuestra. Porque Jesús llegará a ser el centro de la vida de nosotros. Y lo menos que queremos es separarnos de Él. Vamos a desear estar siempre con Jesús. Vamos a desear hacer nuestra morada con Cristo Jesús.
no vamos a querer otra cosa sino estar en la presencia de nuestro Señor Jesús. Incluso, queridos hermanos y amigos, nuestros problemas, nuestras preocupaciones van a ocupar otro plano en la vida nuestra. El mundo vive en un azaro, en una carrera frenética, porque las cosas han cambiado y el tiempo, a veces decimos que el tiempo ha sido cortado. Es posible. Cuando el tsunami en el sur de Asia, la tierra se aceleró, pero fueron muy pocos los segundos. El terremoto de Japón movió la isla de Japón, pero no fue tanto, unos 20 centímetros de ubicación. Pero ¿por qué a veces decimos que el tiempo es corto? Porque en las carreras de la vida, las cosas son tan seguidas que el tiempo se nos va volando. Cuando me toca ir a casa de mi mamá, pasa algo extraño. Porque aquí desde que uno se levanta es dando carreras y se acuesta y aún no cumplió las cosas que tiene que hacer en el día. Pero allá, como no voy a hacer nada, amanece y uno espera, y cuando ve el reloj son las 7 y se cansa de esperar y apenas son las 9 y el día se hace largo. ¿Por qué? Porque hay pocas cosas que hacer. La vida se ha tornado en un azaro constante, pero nos damos cuenta que cuando los discípulos estaban frente a Jesús y su gloria, se preocuparon por sus problemas. ¿Qué dice allí? ¿Acaso dice allí vamos a hacer 3 pabellones? Uno para Pedro, uno para ¿quién? Santiago y otro para Juan. ¿Eso dijeron? No. Ya sus problemas, sus necesidades quedaron en un segundo plano, porque Cristo satisface nuestras necesidades cuando lo ponemos en primer lugar. Y estando aún hablando, una nube los cubrió, y una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo complacencia, a él oíd. Esto afirma lo que estamos diciendo. Los discípulos, aunque Pedro había exclamado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no estaba convencido. De hecho, Jesús le dice: Pedro, eso no son palabras tuyas. ¿Eso te lo mostró quién? Mi Padre que está en los cielos. Y eso lo demostró muchas veces. Y el Señor, además de mostrar la gloria que Él tenía antes de venir a este mundo, la gloria que tendrá o que tiene después que cumplió su misión, no conforme con esto, le dice, Dios dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él óiganlo. Y hermanos, esas palabras son para ti y para mí en esta época. Jesús sigue siendo el Hijo amado de Dios. Y a través de Jesús, el Señor transfiere su amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la misma invitación es para nosotros. Óiganlo.
hay un mundo que necesita de Jesús. La solución al problema del ser humano se encuentra en aceptar a Jesús. Pero queremos escuchar todo menos a Jesús. Nuestra vida corre tras de las cosas y no dedicamos tiempo para escuchar a Jesús. Todo ser humano necesita de Dios. Desde que el hombre pecó en el Edén, hay un vacío en el corazón del ser humano. Y tratamos de llenarlo con muchas cosas. Cuando alguien se sumerge en los vicios, está buscando llenar un vacío que está en su corazón. El ser humano ha inventado muchas ideas religiosas buscando llenar ese vacío. El que le gustan las fiestas está buscando llenar ese vacío. Pero cuando regresamos de esa actividad, ¿qué pasa con el corazón? ¿Cómo está? ¿Está pleno? Vacío. Está vacío. Por lo tanto, hermanos, la invitación es que nosotros podamos buscar a Cristo Jesús, escuchar su palabra, poder disfrutar de esas sus palabras. Versículo 6 dice, y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera cuando escucharon la voz de Dios. Entonces, llegando Jesús llegando, tocó y dijo, levantaos y ¿qué más? Y no temáis. Levántate y no temas. ¿Estás tú, querido amigo, temeroso de las circunstancias que te rodean? Yo no sé qué problema tiene usted, cada uno tiene su cruz, su problema. Pero el Señor, igual, en la misma forma que le dijo a los discípulos, lo dicen, levántate, no temas. Hace un rato estaba hablando con alguien aquí en la iglesia y me decía que le provoca gritar al mundo cuántas cosas el Señor hizo por ella en este día. Qué hermoso es poder sentir que el Señor es real en nuestra vida, que Él quiere morar con nosotros, que Él nos levanta y nos dice, no temas, porque Él quiere llevar nuestras cargas. Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero nosotros nos negamos a eso. Preferimos nosotros cargar con las cosas que nos agobian, porque a veces no confiamos en el Señor, porque quizás no lo conocemos como debemos conocerlo. Y dice el versículo 8, y estando ellos, o alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino ¿a quién? A Jesús solamente. No vieron a más nadie. Pero ver a Jesús era suficiente. Hermanos, no siempre la vida cristiana será color de rosa. No siempre la vida cristiana será ese esplendor de gloria que se manifestó aquel día. No siempre. Pero lo importante es que cuando incluso la oscuridad vuelva a tomar
nuestras vidas o el ambiente nuestro, podamos sentir que Cristo Jesús está con nosotros. Cuando la oscuridad volvió en aquella montaña y ya la gloria de Dios se había retirado, los discípulos se encontraron con que estaban solos, pero con Cristo Jesús. Y hermanos, si eso es así, nosotros no tenemos nada que temer. El Señor se preocupa por nosotros. El Señor desea que nosotros podamos entregar nuestra vida a Él con toda la confianza, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Hay una experiencia que encontramos también en el libro de Juan ahora, en el capítulo 21. A partir del versículo 1, pero no vamos a detenernos mucho si no vamos a hacer un recuento breve. Y ahí encontramos también un caso. Ya Jesús, después de aquel momento, de esa gloria, Jesús murió en la cruz. La esperanza de los discípulos se vino a tierra, como decimos por allí. Estaban muy confundidos. Y el versículo, o a partir del versículo 1 en adelante, relatando un poco la historia, dice que un día Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Y uno se imagina cuántas cosas habían en la mente de Pedro. Habían cosas muy confusas. Habían pasado tantas cosas. Y finalmente Jesús había muerto. Y Pedro quiso regresar a lo que siempre había hecho. Así que él dice: me voy de pesca, voy a pescar, voy a hacer lo que sé hacer. Voy a regresar a lo que hacía antes. Porque ahora en quien puse mi confianza no está. Murió. Y dice la historia allí que varios discípulos, creo que fueron 7 u 8, dijeron lo mismo: vamos, si tú vas yo voy. Y todos se fueron al mar a pescar. Y estando allí en la playa, pasaron la noche, y dice el registro bíblico que no consiguieron nada. Nada. Pero ven a un forastero que está en la playa. Y el forastero le pregunta: ¿han pescado algo? Y la respuesta fue: ¿cuál? Nada. Y entonces ese hombre que está en la playa le dice: tiren la red, pero ahora del otro lado. Y era de día. Y los que pescan en el mar, ¿saben que de día no se agarra nada? Pero era Jesús el que estaba allí. Y conocemos la historia, dice que tiraron en la red y eran tantos los peces que la red se rompía y eran grandes los peces también. Y cuando Pedro se acerca a la orilla, se dio cuenta que era ¿quién? Que era Jesús. El versículo 15 del versículo 21, del capítulo 21 dice lo siguiente: y cuando hubieron comido, Jesús le preparó comida, tenían hambre, satisfizo sus necesidades. Comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús preocupado. Jesús había visto el fracaso de Pedro. Le había dado suficiente evidencia de quién era él. Pedro parece que estaba ahora a punto de dejar la misión que el Señor le había encomendado. Y Jesús le pregunta: ¿tú me amas, Pedro, más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decir por segunda vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondiéndole Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Díceles por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristeciéndose Pedro de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dice Jesús, apacienta mis corderos. ¿Ustedes han pensado lo que significó o qué es el significado de que Jesús hiciera la pregunta 3 veces? Si alguno de usted casado, su cónyuge un día lo pone de frente y le dice, fulano, ¿tú me amas? Y usted dice como Pedro, sí. Y vuelve la pregunta por segunda vez, ¿me amas? Y es para preocuparse, ¿verdad que sí? Y una tercera vez, ¿me amas? Ya Pedro no encontró qué hacer. ¿Por qué? Porque Pedro, cada pregunta que se le hacía, removía en su mente la traición que le había hecho Jesús. Y Jesús no quería torturar a Pedro. Jesús quería que Pedro reflexionara en lo profundo si realmente había aprendido a amar a Cristo Jesús. Y hermanos, la misma actitud la tiene Jesús para con nosotros hoy. Aquí vemos personas que tenemos mucho tiempo militando en los caminos del Señor. Hace tiempo muchos de nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor. Igual que Pedro. Pero es posible, hermanos, que frente a esa pregunta nos quedemos cortos. Porque amar a Jesús es más que decirlos de labio. Y el Señor hace la pregunta y nos la hace a nosotros para que nosotros reafirmemos la convicción de amor si realmente existe en nuestras vidas. Quiere que nosotros nos encontremos con la realidad. Si realmente nuestra vida, si Cristo es el centro de nuestras vidas. Pero es interesante notar allí que mientras Jesús hablaba con Pedro, Pedro estaba preocupado por otras cosas. Juan también estaba en el grupo. Y Pedro se preocupó por Juan. Y dice versículo 20, volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que le seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio a este y dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús está confrontando a Pedro. Y Pedro, en vez de aceptar la invitación de Jesús a seguirlo, ¿qué hizo Pedro? ¿Por qué se preocupó? Por Juan. Y dice, ¿y este? Tú me dices a mí que te siga, ¿y este? ¿Qué vas a hacer con él?
¿Sabe, querido hermano? Jesús nos pide que lo sigamos. Nos invita. Pero a veces nosotros, por seguir a Jesús o para seguirlo, queremos depender de otras personas. Y hay personas que sienten el llamado del Señor, pero dicen, bueno, sí, pero yo voy a esperar que fulano lo haga primero. O voy a esperar que mi pareja o que mis hijos o que mis padres lo hagan para yo entregar mi vida al Señor. ¿Será eso correcto? Querido hermano, la salvación es personal, es individual. El libro de Ezequiel dice que el Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Cada uno. Y cuando nosotros sentimos el llamado de Cristo Jesús a seguirlo, no es bueno, no es recomendable buscar excusas. Porque la pregunta de Jesús va a ser igual. La respuesta de Jesús a esa pregunta en el versículo 23 dice, perdón, el versículo 22 dice, dícele Jesús, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sigue tú. No te preocupes por el entorno, no te preocupes por el ambiente, no te preocupes por el qué dirán, sígueme. Y esta noche, querido hermano, la invitación que Jesús le hizo a Pedro, nos la hace también a nosotros y nos dice, sígueme. Seguir a Jesús significa decidirnos no permitir que nada interrumpa esa relación. Jesús dijo, nadie que poniendo las manos en el arado y mire para atrás es digno de mí. Así que, hermanos, yo te invito esta noche para que nosotros, si hemos sentido en lo más profundo de nuestro ser la invitación a seguir a Cristo Jesús, no pongas condiciones. No permitas que las circunstancias que te rodean puedan evitar el encuentro con Jesús. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude, que pueda enternecer nuestros corazones. Oremos. Te damos gracias porque en la persona de Cristo Jesús hiciste todo lo necesario para que podamos creer en Él. Para que podamos entender que Jesús es el puente que une al cielo con la tierra. Para que podamos entender que solamente en Jesús encontraremos o llenaremos el vacío de nuestros corazones. Quiero colocar en tus manos esta noche a cada uno de nuestros hermanos que ha estado viniendo aquí. Ellos vienen aquí seguramente, Señor, porque en su corazón hay necesidad de ti. Te rogamos que tú puedas tocar sus corazones, que puedas llenar ese vacío y que finalmente nos encontremos contigo para estar por la eternidad. Gracias, y queremos rogarte que al ir a nuestros hogares podamos disfrutar de tu compañía y mañana poder venir a este sitio para seguir alabando tu nombre y escuchando de tu palabra. Lo agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.